patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Estamos en casa de José Antonio Martín Otín, más conocido como Petón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te llamo, José Antonio? Bienvenidos primero. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamo, José Antonio? Como quieras. Mi madre me llama Petón, excepto cuando hay algo grave, y mi padre entonces... O sea, que Petón es un nombre familiar, es un apodo familiar. Sí. Decidieron llamarme Pepetón. Eso instantáneo, yo creo que ya lo tenían pensado de antemano. Pero a los 2 días, una tía mía, mi tía Loli, catalana, por ahorrar, es muy largo esto de Pepetón, quitemos una sílaba, y me quedé con eso ya para siempre. ¿Tu relación con los libros cuál es? De sometimiento, me tienen esclavizado los libros. En casa cuentan, cuando tenía 2 años, en periódicos como esos que están ahí abajo del todo, me tumbaba sobre ellos y aprendí a leer solo. ¿Tú crees? Encima del Heraldo Aragón. No sé cómo puede ser eso, pero parece que sí. ¿Qué tipo de libros tienes? ¿O un poco de todo? Sí, de todo. Yo también he escrito un poquillo, y entonces, por no caer en la más osada diletancia, diletantes somos, había que estudiar en profundidad los asuntos. Elígeme alguno, vamos a empezar. Este libro me parece sensacional, de Juan Manuel Bonet. Es el Diccionario de las Vanguardias en España. Es un trabajo de documentación fascinante. Estos protagonistas del diccionario son una historia en sí misma. Las fluctuaciones políticas que llevaron a enfrentarse a unos con otros, en realidad lo que hacían era romper amistades que parecían inquebrantables. Verdaderos hermanos se rompieron, se partieron en dos por la guerra, y como algunos de ellos incluso, aquí se cuenta, Luis Santamarina y Massaub, se salvaron la vida mutuamente. Yo soy de Robert Graves bastante para conocer desde diferentes perfiles lo que es escribir, la capacidad para contar cosas, ¿no? Venid por aquí conmigo. Y estos sí que son libros apasionantes. Aquí tengo 4 libros de Samuel. Es un maldito de la literatura española. La vida de Samuel Ros es todavía mucho más exagerada que lo que él escribía. En realidad era un humorista marcado por una secuencia trágica. Gana el Premio Nacional de Literatura, entrega los originales, y en la editora nacional o se pierden o alguien los camufla, quedan solamente la mitad y no publican el libro con sus relatos por el que le habían dado el premio. El drama de su vida, Leonor Lapoulide, su novia, que muere, que van a abortar por recomendación de Jardiel Poncela, todo muy lúgubre y tal, y cómo él iba todas las tardes al cementerio con otro literato español importante, maravilloso personaje, Dionisio Ridruejo, dejaba una colilla en el nicho y él se ponía enfrente, dice, a llorar con unas lágrimas muy gruesas, y solo decía, Leonor, tengo tantas cosas que contarte. Los restos de Leonor Lapoulide estaban en un nicho en el cementerio de la Almudena. Yo fui un día y me dijeron que al día siguiente iba a la fosa común. Naturalmente nadie los había reclamado, habían intentado localizar familiares, y yo les dije, bueno, yo soy contra familia, para salir del paso. ¿Podría reclamarlos? Firme aquí, no sé qué, que le llamaremos unos días. Me llamaron y sí, nos dieron los restos, y un columbario donde están ahora pone Leonor Lapoulide, 2 de agosto de 1935, Leonor, tengo tantas cosas que contarte. Que lo encontré en una librería de viejo, lo compro porque eran Los vivos y los muertos, una novela maravillosa, fascinante de Samuel, y resulta que estaba dedicada por él, para José María Sánchez Silva, compañero de la Victoria, para un largo camino de amistad. Samuel. Fíjate la alegría que me llevé. Luego hay una carta de José María Sánchez Silva dentro, que es el autor de Marcelino Pan y Vino. Claro. A mí me hizo llegar a Samuel Ros alguien a quien yo adoraba. Es el mejor narrador en corto del siglo pasado en España, el mejor cuentista, Medardo Fraile. Mira cómo me la dedica. Leonor, tengo tantas cosas que contarte. Madrid, junio de 2009. Hace poco Arti le rindió homenaje con el teatro. Sí. También está el amigo Garci por aquí, con algo fantástico. Te lo recomiendo de todo corazón. Quizás sea el primero que escribió José Luis Garci. Sí. Nos vamos a ese lado. Vale. Y por aquí están los tuyos. Mira, el fútbol tiene música. Eso se hizo 6 ediciones y luego hicieron una reducida, que parece que es la consagración del escritor. Este es un libro muy querido, es La desesperación del té. Qué foto tan maravillosa. Es maravillosa. Me la dio el propio Pepín Bello. Es Pino Montano, la finca de Ignacio Sánchez Mejías, donde Pepín vivió 2 o 3 años. Los últimos 6-7 años de vida de Pepín, yendo a su casa todos los miércoles. Entonces yo llegaba con mis cervezas, me recuerdo el primer día 5 estrellas, Mau, y cuando llevamos 10 minutos de conversación me dijo, por cierto, para el próximo día que venga, diciendo ya tiene que venir el próximo miércoles,
no traiga Mau 5 estrellas. Digo, este me va a decir que no hace falta que traiga cerveza. Traiga la clásica, la de toda la vida, la normal. Él era escéptico respecto a que alguien pudiera hacerle una biografía, porque alguna experiencia había tenido, algún familiar incluso le había dado lo que había escrito y lo rompió delante de él. Nos dio tiempo a que leyera el primer capítulo. Y me dijo, esto sí. Una vez se me puso a hablar del amor. El amor nos eleva, nos hace vivir dos vidas. La que vivimos a ras de suelo y la que vivimos por elevación. Desde arriba dominamos todo. Esa es la vida que nos regala el amor. Hemos hablado del amor. Ya somos muy amigos. Yo creo que deberías llamarme de tú. ¿De dónde viene el título? Viene de la ceremonia que, con Federico García Lorca de sumo pontífice, tenían en la habitación de un residente que se llamaba Juanito Vicens. Buenísima persona. Se tumbaba en la cama entre almohadones Federico García Lorca y empezaba a declamar cualquiera de las obras de Lope de Vega. Y él era todos los personajes, ponía todas las voces y tenía a todos prendidos toda la tarde. Como no podían meter alcohol en la residencia, lo que hacían era sustituirlo por lo que traía Eton, un onubense inglés, que era té, un té buenísimo. Entonces, fumaban enormemente, todo se condensaba, era humo y té. Y Federico, en uno de sus maravillosos raptos inspirativos, con una sola frase lo definió. Esta ceremonia es la desesperación del té. Qué bueno. Además, yo me enteré por Andrés Amorós que no hay grabaciones de la voz de Federico. Pero mira, tenemos a un cantautor aragonés, estudiaban juntos Federico Jiménez Los Santos y él. Y Manolo Pizarro, con la Bordeta como profesor, que es Joaquín Carbonell. Está en Argentina ahora mismo y está buscando también lo que se dice que existe en un archivo que era primero privado y luego se nacionalizó, de una posible grabación de la voz de Federico. Están Bueno, eso buscando. sería... Bueno, sería la bomba. Porque de fútbol Sí, de porque hay momento cosas- hemos hablado hay- poco, ¿eh? Tengo ahí una selección de fútbol. Está ahí, naturalmente, la Sociedad Deportiva Huesca. Sí. 100 años de vida. Fíjate. Este es un libro, vamos. ¿Con el fútbol te pasa como con la escritura? Que creo que con la escritura, o sea, es como si el tiempo desapareciera, tú te fundes con la escritura, realmente es como si meditaras. No, qué bien lo cuentas. Yo me pongo a escribir, me gusta más por la noche. A las 10, miro y son las 5 de la mañana. No te das cuenta, te rapta, es lo que tú estás comentando. El fútbol te somete, es otra cosa. Te voy a sorprender ahora. ¿A Federico García Lorca le gustaba el fútbol, sí o no? Yo diría que no. No, ¿verdad? Vale, menos mal que tenemos aquí a la revista de Occidente. Para saber si a Federico le gustaba el fútbol, hay una solución, preguntárselo a él. Lo hizo por nosotros la revista Miradero y la respuesta estuvo perdida a 81 años. En esa revista de vida corta declara Federico: cuando presencio un partido, es decir, cuando presencia uno es que presencia muchos, lo más excelso que se ha hecho en poesía de amor desde que Lope y Quevedo nos regalaron sus sonetos, son los sonetos del amor oscuro. Tenían un protagonista, que era Rafael Rodríguez Rapún, secretario de la Barraca, un león heterosexual, decía su amigo Modesto Higueras, pero que cayó seducido por el influjo de Federico. Él era oficial del ejército republicano y en Santander va a dar un salto desde la trinchera a enfrentarse a unos aviones italianos que bien naturalmente le acribillan. Quitan la guerrera y sacan sus papeles y llevaba allí el carné del Atlético de Madrid. Entonces, Madre ¿de mía. qué equipo iba a ser Federico? Del de su amor, es obvio. Claro. Y el que lo niegue es un mentiroso y un bellaco. Más... Si más fútbol vemos por ahí. Esta es mi novela preferida del siglo pasado, porque es el Quijote del siglo pasado. Esa personalidad trabiliaria, muy estrambótica, pero llena de mensajes que tienen que ver hasta a veces el sentido común y desde luego el proceder en la vida. Mi amigo Miguel Pardeza, que es un libro curioso, fíjate, Miguelito Pardeza es extremo, habrá que dárselo a Dieter y a Polvorinos para que vean que Pardeza tuvo pelo alguna vez. Aquí está Tomás Borrás, que escribí también con Javier Barreiro y Miguel Pardeza, sí, era el autor teatral de los que más éxito tenían antes de la guerra. Y casualmente estaba en el bando de los vencedores, se salvó de milagro porque entraron a buscarle en la casa que tenía al lado del Estadio Metropolitano. Dio la voz de alarma una criada que tenía. El señorito no está, me parece que se ha ido. ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué vienen tan armados a por él? Y envuelto en una cortina saltó por el balcón y así salvó la vida, que es una cosa tremenda. En España con Federico García Lorca, Carlos Morla Lynch, uno de los miembros de la legación diplomática chilena, que bueno, hizo muchísimo por salvar vidas, de quienes tenían la represión en la cabeza en los primeros días en aquel Madrid y luego los que tenían la represión en la cabeza justo al acabar la guerra. Y protegió a unos y otros. Entre los primeros está Samuel Ross, que está en la Embajada de Chile,
Y entre los segundos, mi amigo Santiago Ontañón estaba con Alberti, con María Teresa León, Neruda y tal. Le daba un miedo terrible a Pepín Belló. Dice que miedo físico, más que físico, espiritual, solo ha tenido aquí, cuando entró en esa casa. Dice, era tenebroso aquello, lo consideraba una checa gigante. Carlos Morla estaba casado con una aristócrata chilena, Bebé. Enseguida entendió que su marido era homosexual. Y forma parte de algo que se ha estudiado poco, que es el clan de los epénticos. Eso lo funda Federico, incluso el término. Se reunían en la Casa de las Flores. La Casa de las Flores es donde vivía Neruda. Neruda en lo humano no era trigo limpio. Las cosas son como son. Neruda estaba casado con una chica holandesa y tenía un niño con hidrocefalia. Los mandó a Holanda y no volvió a ver ni a la mujer ni a su criatura hidrocefálica nunca más. Se fue con Delia del Carril y ahí los dejó. Y a mí los comportamientos personales me dicen mucho a la hora de entender luego otras cosas, incluso de la obra. Teatro español de vanguardia, me hice con él porque Pepín me habló de la obra, el Hamlet, que con Luis Buñuel habían escrito. Aquello fue un disparate, aquello fue una locura. Nosotros habíamos ido con Alberti, él y yo, habíamos escrito una cosa que se llamaba El Pobre, para representarlo en casa de Pío Baroja, en el chalet del Viso. Íbamos, Don Pío, que todo el mundo hablaba mal de él, y a mí me parecía un viejecito entrañable. El hombre buscó, y en el libro había una cuartilla de Luis Buñuel y él con el texto. Estará en la residencia de estudiantes, lo que pasa es que lo tienen ahí arrumbado todavía. Después de leerlo le dije a Pepín, don José, lo representaremos un día. Pues un año justo después de su muerte, en el Teatro Olimpia, que es maravilloso, de Huesca, para 800 personas que abarrotaron el local, se representó el Hamlet de Pepín Belló. Lo hicimos con Lola Baldrich, que era la directora, pero sin variar para nada lo que el guión irrepresentable, decía Pepín, tenía. Es una fase de ascenso y es justo la esquina del campo donde venían los forasteros, que ya no tenían nada que hacer. Les habían reservado un cuadrado y yo tengo que marcar el gol donde no hay nadie. El último gol de mi vida. Pues alguna cosita más os voy a enseñar. Bueno, ahí está Julián Marías. ¿Cómo está? Julián Marías ahí. Este era como Ricardo del Arco, articulista, pero sobre todo entrevistador en corto y caricaturista, el número 1, antes de la guerra. La última entrevista a Federico García Lorca se la hace Bagaría en El Sol, que por cierto contesta sobre los comunistas Federico y se asusta de lo que ha dicho y llama al crítico musical, también del clan de los epénticos, Adolfo Salazar Chapela, que me ha hecho Bagaría una entrevista y he contestado sobre los comunistas, quítamelo porque me meto en un lío. ¿Y qué contestó? ¿Te acuerdas? No sabemos. Tenía miedo a esa situación y a su relación con los comunistas. A él le habían echado de la UFECH, la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, la dueña, por así decir, de la barraca, y estaba gobernada por los socialistas, o sea, de la Calzada y todos estos. Cuando pierden el control y entran los comunistas en diciembre del 35, lo primero que hacen es pulirse a Federico con una bronca tremenda. Esto, que se ha tapado, aparece muy bien contado aquí. Lo hace Pablo Beltrán de Heredia. El prólogo de Bombas, Astros y otras lejanías. No puedes entender a Federico García Lorca cerca de quien oprime la libertad. Por eso le mató la más negra reacción que había en España, que era la de Granada, enemiga declarada de la libertad, pero tenía miedo de los comunistas, que también lo eran. Dentro de los libros, por aquí, perdón, que a mí me han resultado muy interesantes en los últimos tiempos, este libro es muy interesante también. Para concluir, y conociendo todas las perspectivas, la fuerza de un mensaje. Mira, Frente a Frente, donde antes no se vigilaba a nadie, ahora hay, constituida principalmente por los obreros, una vigilancia exquisita. Miles y miles de ojos atisban los pasos, las miradas, los ademanes de cuantos transitan las calles o discuten en los cafés. Es la justificación de la represión, pero mira de qué manera está escrito, con qué contundencia. Todos los ojos están mirando al que traiciona, que es lo que viene a decir. Veo que no subrayas ningún libro, con la memoria que tienes. O sea, no te hace falta, te quedas con los datos. Es que no... me da no sé qué tocar el libro, ¿sí? Soy un lector irregular. Cuando no tenía más actividad que la radio, o dirigir una productora, o incluso los primeros tiempos del fútbol, aunque aquello ya empezó a ser muy agobiante, 500 llamadas diarias y... 500 llamadas diarias. Sí. Cuando yo estaba dedicado al fútbol, a dirigir Bahía, ahora soy consejero delegado, pero son otras funciones, no tienen nada que ver con la primera línea del fútbol y tengo tiempo para mí. Puedo ir a la Biblioteca Nacional. A mí me llamaban desde todos los continentes, entonces son horarios diferentes. ¿Son muy hipocondríacos los jugadores, muy inseguros? Hay de todo, la mayor parte sí. Encontrar tipos que son como parecen en el mundo del fútbol es muy complicado. El prototipo no tiene nada que ver con pasiones futbolísticas, sino con la gente que yo he conocido, es Fernando Torres, de tipo cabal.
de máxima lealtad, con principios, tiene mucho que ver con la educación que su familia le da y con la condición del individuo. Cuando hablamos ya de principios, tampoco, es decir, en fin, yo no voy a renunciar ni a lo que pienso, ni a lo que siento, ni a la lealtad a los míos, porque a los demás no les guste, haré lo que quiera hacer.